Sí. Yo la mayoría de los ejercicios, la regulación del transformador la sacaba con una fórmula que obtuve del libro del Fraile Mora. Pero en el ejercicio 10, utilizando esa fórmula, no me daba el resultado que figuraba en el trabajo práctico. Y después, bueno, averiguando, utilicé una fórmula del apunte del ingeniero Plenkovich y ahí sí me dio. Pero lo que yo quería saber era, digamos, por qué me daba esta diferencia, y era grande, digamos, la diferencia en el factor de regulación. Sí, en realidad no tiene que haber, no me recuerdo la fórmula del Mora, ¿no? Pero el tema es así. Cuando se determina la caída, para determinar la regulación o determinar la caída de tensión que hay en los bornes de la máquina aplicando la regulación, hay una fórmula que es larga, que tiene que ver con la fórmula que tiene que ver con la caída de tensión resistiva por el coseno de phi más la caída con el seno de phi. Y después hay un tercer término que lo eleva al cuadrado a esos valores, intercambiando lo que es la U sub X y la U sub R con respecto al coseno y el seno. Ese tercer término generalmente es despreciable. Es decir, en la práctica es despreciable. Puede que por ahí esté que el resultado no le dé justo. Yo, el problema número 10 me dice, a ver, un segundo. A ver si lo encuentro. En el TP11, el 10. Sí, es el 10, el 11. Estoy tratando de ver dónde está, a ver cómo era el resultado. Si usted lo tiene a mano al resultado, lo tiene a mano el problema. Sí, el problema dice un transformador monofásico de 10 kVA, relación 6230 volt y 50 Hz. Después se lo ensaya del lado de alta tensión y dice que los aparatos indican 250 volt, 170 watt y 1,6 amperes. Discúlpeme, a ver, hay gente que se está enganchando todavía. Disculpe, le estaba leyendo el 9, El ingeniero. 9, exactamente, sí, el 10 es un transformador 16 kVA, 16, sí. 760-231. Ese mismo, sí. Y el resultado que daba la regulación es 3,42%. 3,42%. Bueno, vamos a ver dónde está. Vamos a ver el desarrollo. En todo caso, lo vemos juntos. Ya lo planteamos y lo vemos juntos. Esperamos. A usted le dio bien los valores de tensión de cortocircuito, resistencia, impedancia, todo eso le dio bien. Sí, todo eso me dio bien. Y la caída de tensión U sub R, 1,50. Sí. Y la caída de tensión U sub X, 3,71. 0,371 me da. 3,71%, correcto. 3,71%. 1,50% la U sub R y 3,71% la U sub X. No, U sub X me estaba dando 0,0371 en PU, pero... bueno, está bien, 0,0371 es 3,71 en por ciento, dividiéndolo por 100 o multiplicándolo por 100, ¿no?
Sí. Sí, yo la diferencia que tengo en ese caso, digamos, utilizando la fórmula corta, le llamo fórmula corta a la fórmula práctica, que es el producto del coeficiente de carga, en la parte transformador, el TP10. Vamos a... ¿Están viendo esto? ¿Lo están viendo? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, sí. cuando se hace el cálculo de la caída de tensión, o se busca el coeficiente de regulación, acá tengo una fórmula, vamos a ver si lo podemos poner más grande. Acá está la fórmula, está escrita en tanto por uno, pero es lo mismo, ¿cierto? Es el producto del coeficiente de carga y la caída de tensión en la resistencia por el coseno de la carga, más la caída de tensión reactiva por el seno de la carga, más un un tercer término, un medio, es lo que decíamos de cambiar la caída de tensión reactiva por el coseno phi menos la caída resistiva por el seno phi elevado al cuadrado. Este término elevado al cuadrado es un término que es mucho más chico, mucho menor que estos dos. En la práctica, a veces este tercer término se desprecia. Es una cuestión práctica. Es decir, la fórmula de la regulación de tensión es esta. Es un valor, es un valor práctico. El hacer la fórmula corta que le digo yo. En ese problema, en el problema número 10, apliqué la fórmula corta para dar ese resultado. Bueno, y acá están los resultados que están dando, y ese valor da 3, fíjense la fórmula, que es el coeficiente de carga por la caída de tensión resistiva por el coseno phi, por la caída de tensión inductiva por el seno de phi. Y ese es el valor que se aplica. Esto es así, Simón, y ese es el resultado que encontró. Claro, ingeniero. Pasa que bueno, esa es la fórmula que utilizo, que conseguí del Mora. Y luego después también me programé una tabla Excel justamente para ir corroborando bien después los cálculos mientras hacía el práctico. Y con esa fórmula, incluso en el Excel, me termina dando prácticamente como 6, algo por ciento. Con la fórmula cuadrática que usted mostró primero, con esa me da como 3,50 y algo, que los tengo acá, si quiere después le paso bien los datos, pero después tuve que terminar utilizando una fórmula que está en el apunte del ingeniero Plenkovich, que sería, más o menos le digo, sería la raíz cuadrada de 100 por el coseno de phi más Sí. el U sub R en tanto por ciento al cuadrado, toda esa expresión al cuadrado, más 100 por el seno de phi, más la caída de tensión reactiva, todo eso al cuadrado, y menos 100. Y ahí sí me dio 3,42, pero si no, no me daba el resultado. Y como le digo, o sea, tenía la tabla Excel programada y así todo en el Excel mismo también me daba mal los resultados. Bueno, vemos la fórmula que saca del Mora, no, si me decía que daba 3,45 o 3,5 o 3,3, le digo, está bien, esa es la fórmula. Pero que me diga que da 6, realmente no, me tendría que fijar cómo es lo que explica en ese libro, ¿no? Es esa misma fórmula, es factor de carga por la caída de tensión resistiva en ciento por el coseno de phi,
más el factor de carga por la caída reactiva porcentaje por el seno de phi. Esa fórmula es, y me daba 6,82. Bueno, pero entonces estábamos cargando mal los datos. En algún lado estamos cargando mal los datos, ¿no? Ingeniero, a mí me pasó lo Porque mismo. si es la misma fórmula, Yo tuve el mismo problema que el compañero Sismondi. Utilizando diferentes fórmulas no me daba el mismo resultado. Y busqué y también, una sale de un análisis gráfico y el otro de manera analítica, pero en teoría yo creo que debería dar lo mismo y tuve el mismo inconveniente. No me daba ni parecido ni cerca los resultados. y en el caso siguiente, el tema que cuando cambia el coseno phi, ¿les daba este 0,75? Usted dice, por ejemplo, si una carga inductiva y una capacitiva. Claro, lo que pedía el problema. El Claro, problema, bueno, no sé, no, yo no me acuerdo bien en particular en qué problema, pero sí me acuerdo que a veces utilizando otra fórmula no llegaba al resultado deseado, digamos. y en el otro tampoco, cuando pedía la tensión en bornes del secundario a media carga, con factor de potencia unidad, que sería esto, coeficiente a media carga, factor de potencia unidad. Bueno, en esa que me daba usted el factor de carga, directamente sí usaba la que dice el compañero Sismondi, que utiliza el factor de carga para no hacer tantos cálculos y me daba bien. Pero en algunas quería usar esa fórmula y el factor de carga lo calculaba yo con las corrientes o las potencias y no llegaba al resultado. Tenía que usar o la cuadrática, va la de la raíz cuadrada, o la otra que tenemos que sale del análisis gráfico con los cosenos y los senos. Pero acá no hay análisis gráfico, esta es la fórmula, ¿no? Bueno, No, le digo que la fórmula, yo busqué de dónde salen y una salía de un análisis gráfico y otra era analíticamente cómo salía el final de la fórmula. Y digo, puede ser por eso, pero en realidad deberían dar lo mismo, porque la verdad tenía esa duda, me asusté. Ya me voy a fijar en el Mora, que es cómo está planteado. Bueno, Dale, esta era muchas gracias. la duda que tenían. Sí, yo tenía esa duda porque venía usando en todos los ejercicios hasta el 10 la fórmula del Mora y me daba exactamente igual que sus resultados. Pero justo en el 10, utilicé 3 fórmulas ¿cómo se dice? De regulación. Y recién la que le comenté recién del apunte del ingeniero Plenkovich, esa sí me dio 3,42. Bueno, esa es la fórmula esta es la fórmula. Utilizando el resultado de la fórmula corta también da. Si le aplicamos la otra, este número se va a modificar, pero fíjense cuántos decimales en este resultado hay 8 decimales. Siempre tomamos los dos primeros como válidos, ¿no es cierto? ¿Qué otro problema han tenido? ¿Qué otra duda han tenido? Porque problemas un montón. Profe, ¿podría explicar, por favor, el ejercicio 7 de este mismo TP? El ejercicio 7. Sí, Un transformador de este es, sí, ese. bueno, este es un transformador monofásico que se ensaya al vacío del lado de baja con esos resultados. Es un trafo de 132 a 38. Se ensaya con 38 kV. La corriente es 4 amperes y 16,67 kW. Y el ensayo de cortocircuito da estos valores: 5,5, 11,5 amperes y 10 kW. Determinar el circuito equivalente referido al primario, indicando la resistencia y reactancia de dispersión de cada devanado. Tomar como dato que los valores de la resistencia y la reactancia del secundario son el 10% de los correspondientes al primario. R2 vale 0,1 de R1 y X2 vale 0,1 de X1. ¿Este es el problema? Sí, ingeniero. Bueno, no sé dónde tienen la duda. Es decir, con los datos calculamos la corriente primario y secundario
la corriente nominal, primaria y secundaria. Sacamos la relación de transformación que la vamos a necesitar para referir los valores al primario, como me pide esto. Y bueno, y en los valores del circuito, para determinar el circuito equivalente, determinamos la admitancia, la conductancia y la susceptancia. Los valores son muy próximos acá, es decir, pero son diferentes. Son diferentes. No sé si acá es donde han tenido el problema. Sí, yo cuando lo hice, después lo terminé borrando porque no me daba, pero debe haber sido algo de eso, seguro los datos o no sé la fórmula, pero no me daba. Fíjense que, bueno, acá a la derecha, si ustedes se están fijando, estamos trabajando con los valores en tanto por uno. ¿Sí? La admitancia y la susceptancia con valores, con dos decimales nos dan iguales, dan iguales. Pero en realidad, si ustedes se fijan, la corriente, como en tanto por uno, son con el mismo valor absoluto, fíjense que este es 3,97 y este es 4. La corriente de vacío es 4 y la corriente magnetizante, la que llamamos corriente magnetizante o la corriente por la rama de la susceptancia es 3,97. Son casi iguales los valores. Tenemos alguna diferencia acá. Fíjense que esta en el cuarto decimal es 3 y este en el cuarto decimal es 6. Pero los primeros 3 números son iguales. Por eso hay que tener en cuenta cómo trabajar con los decimales, ¿no? Este valor de 4 es el dato, es lo que hemos medido en el ensayo. ¿Dónde más tenían el problema? Lo seguimos haciendo, ¿no? En la rama serie, calculamos el valor de Z, calculamos el valor de la resistencia y calculamos la reactancia. El Z lo calculo con los valores sacados del cortocircuito. ¿Está bien? Sí, perfecto. La potencia dividido por Joule, dividida la corriente cortocircuito al cuadrado, me da la resistencia y de esa manera resuelvo con la raíz cuadrada de Z menos RC, resuelvo la X, la reactancia de cortocircuito. Y después hacemos el pase transferida al primario. En la transferencia al primario, acá se vuelve a dar el fenómeno, se repite, el quinto decimal es igual de la admitancia transferida al primario, es igual que la susceptancia transferida al primario. Pero en realidad hay unos cambios. Tendría que poner muchos más decimales para que coincida. Y si se fijan las corrientes, con las corrientes transferidas al primario pasa lo mismo. La magnetizante es 1,145 y la corriente de vacío es 1,15. Pero en valores, en tanto por uno, se ve la diferencia. Bueno, todo lo demás está transferido al primario y después están calculadas en función de ese dato que me da el problema, que es el 10%. En el secundario, la impedancia y la resistencia son el 10%. Perfecto, gracias, ingeniero. Ahí lo entendí. O sea, cuando nos empiezan a coincidir los valores, en este caso, en este problema, ¿no es cierto? Cuando nos empiezan a coincidir los valores que no me dan los resultados o que me están iguales, hay algo, porque si este es igual a esto sería 0, y no es así.
Por eso está la comprobación a la par en el valor en tanto por uno. Es muy útil trabajar bien en el tanto por uno, ¿no? Es muy Claro, útil. ahora hay que trabajar con más decimal y ahí me voy a dar cuenta. Estaba ahí. Claro, claro. Claro, cuando uno trabaja con 2 decimales nada más, como valor absoluto, aparecen esa diferencia. Aparecen esa diferencia. Sobre todo, estos son valores bastante reales de los transformadores, son muy bajos. Es decir, son valores muy, muy bajos. Muy bajos, fíjense que esto es 1,05 por día al menos 4 Siemens. Es un valor pequeño. ¿Está aclarado? ¿Está entendido? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. ¿Para todos? Bien, Bueno, señor. sí. ¿Qué otro tenemos? Nos queda Buenas menos noches, de un profe. minuto. ¿Nos conectamos de nuevo? Yo tengo una duda, pero por ahí la Sí. podemos hacer rápido. Hay Bueno, ejercicios en los cuales no es posible ver de qué lado se hace cada uno de los ensayos. lo vemos. En la mayoría de los ejercicios te dice, pero hay 2 puntuales en los que no. Usted nos dice en el momento ese, nosotros probamos porque tenemos el resultado y vimos de qué lado era el ensayo, pero si no tuviéramos los resultados no sabríamos cuál